Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarles. Como siempre, sí tengo información. Pues qué necesidad de confrontación, porque es natural que la oposición no quiere la revocación de mandato. Y es que no es nada más la revocación de mandato del presidente de la República, es una ley que está aprobada. El problema surge cuando los partidos de oposición tienen miedo a consultar al pueblo. Hablan de forma, de fondo, de una simple pregunta o la ley reglamentaria, que son las leyes secundarias de toda iniciativa de ley. Se dio el atorón, apareció el toro sin cerca, Félix Salgado Macedonio, en la reunión de la Comisión Segunda Legislativa donde se analizó el tema. Dice el PAN que ellos sí van a favor, pero que necesitan consultarlos. Necesitan ser consultados para ver si están de acuerdo o no. Dice Damián Cepeda, dice Claudia Ruiz Macié, que ella, pues de forma, de fondo, no está de acuerdo, no acompañarán, en fin. Y luego, pues Félix Salgado Macedonio aparece y dice, no le tengan miedo al pueblo. Esto es una consulta. La revocación de mandato es un ordenamiento social del pueblo a los gobernantes. Imagínense cuántos presidentes de la República, al menos los últimos 6, hablamos desde Miguel de la Madrid, pasando por Carlos Salinas de Gortari, por Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, el mismo Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Nos hubiésemos ahorrado tanto tiempo, tanto entreguismo de las empresas estatales a particulares, el feroz saqueo a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, tanto que se pone en riesgo, según ellos, por una pregunta, que es la revocación del mandato. ¿Sabe qué es la revocación del mandato? Es quitar al gobernante que no funciona. Y esto se puede hacer en los estados. Sí se puede hacer, pero no había información al respecto. Tenían bien guardado bajo 7 llaves toda esta información y ahora cuestionan la pregunta, que es lo más simple. Y ahí Ricardo Monreal se hace bolas, que podríamos preguntar si ha cumplido. Es bien sencillo, es más práctico lo que dice el Toro Salgado. Y vamos a escuchar cómo se dio el debate en este contexto. Mire, Dante Delgado hasta pide que al presidente lo quiten. Pero primero, Claudia Ruiz Macié, que habla de fondo, de forma, que no pueden acompañar. A ver, ¿qué se dijo en esta reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda? Nuevamente me veo en la necesidad de plantear por qué no puedo acompañar este proyecto de dictamen. Y creo que es una película que ya hemos visto una y otra vez. Las razones son múltiples. Las hay de categoría política, las hay de forma y desde luego las hay de fondo. Empiezo por la parte política. Este es un dictamen, y a nadie nos escapa, que busca expedir la ley reglamentaria de una figura que esta legislatura apoyó totalmente mediante una reforma constitucional. Una reforma constitucional en la que concurrimos todas las fuerzas políticas en un ejercicio de consenso y de construcción a partir de escucharnos, de entender lo que queríamos y de darle su lugar, sus tiempos de maduración a una reforma constitucional que busca empoderar a la ciudadanía. Ese proceso, que por cierto, en ese proceso de construcción se estableció el compromiso de que cuando viéramos la legislación secundaria, la reglamentaria, esta ley, seguiríamos el mismo proceso de construcción plural con un tiempo de maduración adecuado mediante una mesa de trabajo en donde todas las fuerzas políticas pudiésemos concurrir para construir la ley. Ese compromiso y ese espíritu no se han honrado con este dictamen. No se cumplieron los acuerdos que se generaron cuando se hizo la reforma constitucional y los acuerdos que se han venido comentando entre la mayoría y la oposición. Bueno, ella es Claudia Ruiz Macié, la sobrina de Salinas. Por supuesto que no va a estar de acuerdo. Hubo otras participaciones. A ver, ¿dónde tengo a este personaje que es
el líder o el dueño de Movimiento Ciudadano. Él quiere que renuncie el presidente, si no puede. Escuche usted las tonterías luego. Incluso a poderes de la Unión, esto que quede claro. Nosotros queremos que el presidente de la República cumpla a cabalidad como han terminado otros presidentes con su sexenio. Desde luego que nosotros somos partidarios de la democracia participativa y por eso hicimos la reforma constitucional para la revocación de mandato, que vale la pena recordar, sería un cambio sustantivo, porque se había aprobado, cuando llega al Senado, que el propio presidente pudiera solicitar la revocación de mandato, o las cámaras. Se les olvidaba que este es un derecho de los ciudadanos. El presidente de la República, si se siente incómodo, incompetente o abrumado por la responsabilidad del cargo, puede presentar la renuncia en una sola hoja y pedirle a la gente que opine sobre ello. Pero además, que quede claro, no estamos hablando de este presidente. Estamos hablando de cualquier presidente, porque esta es una ley que vamos a aprobar de carácter general. Y en ese sentido, el quid del tema es la pregunta. Y la pregunta debe ser muy clara en los términos en que la Constitución lo establece. No sé la razón que no sea política para obsequiarle al presidente de la República una pregunta a modo. Y esa pregunta a modo es poner su nombre. Debe ser muy simple, como nosotros lo planteamos. La pregunta... Bueno, es mucho rollo. La verdad, sí, es mucho rollo, pero ¿qué dice Félix Salgado? Que debemos de felicitarnos todos los senadores, senadoras, por este ejercicio democrático que vamos a inaugurar, como nunca antes en la historia. Habría de darnos mucha pena el que, ¿por qué le debemos tanto al pueblo de México en materia de democracia? Imagínense ustedes, señoras y señores del PRI, PAN, PRD, MC, si este ejercicio se hubiera hecho hace muchos años, nos hubiéramos evitado mucho daño, mucho costo al país, baños de sangre, corrupción, fobaproas, apoyo a los de arriba, a los más ricos, endeudamiento del país, malas políticas públicas, abandono en el campo. Quien más ha sufrido es el campesino, abandono en el sector educativo. Ahí tenemos los maestros en las carreteras, en las calles, en los edificios públicos, protestando porque se les concultan sus sagrados derechos. Imagínense ustedes que se le hubiera preguntado al pueblo, ¿están de acuerdo que continúe tal presidente de la República o que se vaya? ¿Cuántos no hubieran terminado sus mandatos? Muchos no los hubieran terminado, se los puedo asegurar. Y ahora ustedes, alégrense, deben de aprobar esta propuesta sin regateo alguno. El asunto no es ni de fondo ni de forma. La pregunta de que si se revoca o si continúa, no le busquen. La pregunta es bastante clara. ¿Estás de acuerdo en que guión se le pone el nombre porque la ley no puede ser dirigida, es abstracto, pero en la boleta que supongo que va a mandar a hacer el INE, y espero que ponga el nombre correcto, no vaya a cambiar el nombre, porque ese INE ya nadie le tiene confianza? ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? ¿Sí
¿O no? Y ustedes le tienen miedo a esa respuesta y les da pavor, porque imagínense ustedes para el 24, si ustedes están pensando competir y lleven el candidato que lleven, le va a dar pavor que a la mitad de su mandato les pregunten, ¿está de acuerdo que continúe el presidente, sí o no? Les va a dar pavor. Van a querer cambiar toda la legislación, todo lo que nosotros hemos hecho, lo van a querer cambiar. Entonces, no tengan miedo, no le tengan miedo al pueblo. Hay que preguntarle al pueblo, ¿estás o no estás de acuerdo? Así es, pregunta simple, sencilla, no tan rebuscada ni rimbombante como la que pusieron ahora en la consulta anterior. Yo la leí 3 veces para poder entenderle a esa pregunta qué estaban diciendo. Era tan simple, tan sencilla. ¿Está usted de acuerdo que se enjuicien a los expresidentes de la República, sí o no? No, hombre, unos tantos enredos y vericuetos, pero además un INE callado que no hizo promoción y que se amenazó que nosotros no podíamos promover este tipo de consulta. Entonces, ¿a qué hora somos ciudadanos? Esto es para todos los ciudadanos. ¿Soy o no soy ciudadano? Ciudadano, sí, pero eres senador. Bueno, pero yo no manejo programas sociales, no soy del Ejecutivo. Sí puedo, pero no, dicen que no se puede, dice el INE que no se puede. Nos cambiaron la ubicación de casillas, no se instalaron donde tradicionalmente se instalaban, no hubo promoción, no hubo difusión, no hubo nada, ningún espectacular, y a ese INE le encantan los espectaculares. No hubo un solo espectacular, no hubo un spot en la radio, en la televisión, porque el INE está mafiado. El INE es parte de esa mafia de la corrupción que encabezan los expresidentes de la República, que hoy se ven afectados en sus intereses. Entonces, pues, yo digo que nos felicitemos porque vamos a pasar a la historia como una legislatura que abrió esa posibilidad de que el pueblo de México pudiera opinar. Hoy estamos ante esa gran oportunidad. Bueno, ahí tiene, fue una arrastrada de manera diplomática, pero muy claro en sus muy puntual en sus opiniones, el senador Félix Salgado Macedonio, a quien apodan el Toro Salgado, allá en Guerrero. El INE, ya sabe usted, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial, la Suprema Corte, enredando una pregunta sencilla, práctica, nada de rimbombante, nada de vericuetos, nada de falacias. Eso fue lo que pasó con la pasada consulta del 1 de agosto. Lo que se plantea es la ley secundaria. Cómo hacen ruido. Sí, tiene razón, senador Félix Salgado. Le tienen pavor a preguntarle al pueblo, ¿quieres que continúe? ¿Quieres que siga? Felipe Calderón del Sagrado Corazón, Calderón Hinojosa, ¿quieres que siga? Pues a mitad de mandato le dirán, no. Peña Nieto, ¿quieres que siga? Seguramente no. A eso le tienen pavor. Y vamos, es la ley reglamentaria o la ley secundaria, así se le conoce en términos legales. ¿Por qué tanto ruido? Es que quieren que los consulten, a ver si ellos están de acuerdo o no. Pues que no estuvieron de acuerdo cuando aprobaron la revocación del mandato. Ya está la ley aprobada. Es el reglamento, la pregunta, cuestiones simples, sencillas. Pues las enredan a modo para que digan, no, la gente no va a entender. No, la gente entiende perfectamente. Tan sencillo. ¿Quieres que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, siga en su puesto hasta terminar? ¿Quieres que siga? ¿Quieres que siga como presidente de México? ¿Sí o no? Punto. No se requiere mucho, ¿verdad? No es cosa del otro mundo, no. Pero es como un tema más político, ya es de cara al 24. De ahí, pues, esta intervención de Salgado los pone así, al desnudo. Estos son. Entonces, a esto le tienen miedo, al pueblo, al que siempre manejaron a su antojo. Amigas y amigos, informados. Yo regreso más tarde, por supuesto, con más información. ¿Sale? Nos vemos.